diversión, que empieza la entretención. Ven con nosotros a disfrutar, ven con nosotros a conversar, desconectados en la tarde, con energía, borrando lo feo, con alegría, soltando el estrés, con alegría, dale play a la vida y comparte la tarde junto al tridente de la alegría. Cierra los ojos, olvida el Y aquí estamos de vuelta, queridos amigos, ya listos y dispuestos para hablar con nuestra psicopedagoga, Romina Espinosa. ¿Cómo estás, Romy, el día de hoy? Un gusto tenerte acá con nosotros, nuevamente. Sí, muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes. Oye, Romy hoy día va a venir con todo lo que es el tema de la educación, para que nosotros en casa aprendamos a manejar a nuestros hijos, a ver cómo lo ayudamos a estudiar, cómo los ayudamos en el aprendizaje, a estimularlos. Así que vamos a, un poquito más abajo, ¿está bien? Un poquito más, ahí. Pegado, ahí. Pegado, ahí está, ya. ¿Ahí sí? Sí, ahí está, se había corrido el micrófono de la Romy. Cosas que pasan en el set. Así que vamos a decirle a la gente que si quiere comunicarse con nosotros en directo, si quieren, llamen al 612-22-22-21, y si no, lo pueden hacer vía WhatsApp al más 569-48-58-4807. Así que lance sus preguntas, que la Romy está dispuesta a contestar todo lo que quieran saber, porque de verdad esto es un temazo para las mamás, abuelas, etcétera, que tenemos niños todavía pequeños. ¿Cómo ayudarlos en el aprendizaje, Romy? ¿Cómo lo ayudamos desde la casa nosotros a que ellos tengan, a ver, por ejemplo, qué tiempos son aconsejables para que los niños estudien en su casa? ¿Cómo manejamos los tiempos? Los tiempos. Sí, bueno, esto también nace desde la idea de, yo entrevisto muchas familias, trabajo particular, entonces converso con muchas mamás, papás, y me dicen, Romy, tía, ¿cómo lo hago? Me pasa esto y esto, porque contigo funciona bien, pero en la casa no tanto. Ya. Entonces, bueno, primera cosa, siempre les digo bajar la presión un poquito. Los papás se sobreimpresionan a ellos mismos, también se sienten muy responsables. Se sobrecargan. Se sobrecargan y repercute, ¿cierto?, esto en los chicos. Ahora, también hay que entender que los tiempos de atención y concentración de los niños y niñas, hay que ser realistas, duran entre 15, 20, 25 minutos como máximo. Ya. Entonces, la mayoría de los papás dicen, sí, pero es que en ese tiempo es muy poco. No van a alcanzar a estudiar, no alcanzan a leer tanto, pero ese es el tiempo real. Entonces, tiene que ser este tiempo pequeño con minutos de receso. Ya. Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo tenga una hora de estudio para formar hábitos, sí, pero dentro de esa hora o de esos 45 minutos, dar espacios de 5 minutos. Claro, de libertad para que ellos Exacto. puedan hacer algo, porque Cualquier otra cosa. Yo creo que los niños de ahora también están como sobreestimulados en algunas cosas, entonces de repente cuesta el poder de la concentración que tienen que tener ellos para poder estudiar. Entonces, se estresa uno como papá. O sea, yo en algún minuto me estresé, ahora ya no, pero se estresan ellos como niños, entonces el aprendizaje cuesta mucho más, porque tú estás ahí forzando, pero ¿cómo no lo sabes? ¿Pero cómo te sabes la tabla? ¿Pero cómo es? Entonces eso hace que termine esto en una discusión, en una pelea, en que el niño no aprende tampoco. Entonces eso de los tiempos está muy interesante, darle no sé, pues 10 minutos, 15 minutos de estudio, 5 minutos de libre, y así los va funcionando. Y también entender que es un proceso, ya, porque no puedo de un minuto a otro en el que no tenemos hábitos más o menos formados, comenzar a estudiar 1 hora y media todos los días. Hay que hacerlo de manera parcelada, 3 veces por semana, ¿cierto? Empezar con 45 minutos, media hora, a veces con eso es suficiente. Claro. Ya, entonces hay que ir también probando con nuestros hijos. Es que recién hablábamos igual un poco, Romy, de que todos los hijos son distintos, obviamente, son de personalidades diferentes. Hay niños que aprenden más rápido, otros que les cuesta más. Después en la etapa adulta también se nota eso en las universidades y todo eso. Entonces uno tiene que más o menos también captar la clase de hijo que uno tiene. Sí, como también. papá, no absorber esta situación, decir que todos van a aprender de la misma forma, que van a tener los mismos horarios para estudiar y todo eso. Justamente. Dime, ¿qué son los estilos de aprendizaje y cómo los estimulas ahí? Sí, bueno, un poquito de la mano lo que recién comentabas, uno también, como mamá, papá, ¿cierto? Se da cuenta que nuestros hijos e hijas tienen un interés distinto, les gusta hacer ciertas cosas. Y también nos damos cuenta para qué son buenos. Exacto. ¿Ya? Sí. Se hablaba mucho antes, en un principio, que los estilos de aprendizaje, que pueden ser los auditivos, los visuales, el táctil, ¿cierto? Lo más relacionado al kinésico,
Y se trataba de enfocar a las personas siempre bajo lo visual o lo auditivo, que es como entra la información generalmente en el sistema regular. Ya. Romy, te voy a interrumpir un minuto porque me están diciendo que tenemos una llamada. A ver, aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos por ahí? Hablan con Andrea. Andrea. Cuéntame, Andrea, Sí. ¿tienes alguna consulta para la psicopedagoga? Sí, quería hacer una consulta con respecto a la educación acá en casa. Ya. Sucede que tengo dos pequeñas y justamente de lo que estaban hablando es que en una de ellas se me hace muy difícil que se concentre, que mantenga más rato la concentración. Y con otra es muy distinto y están en distintos niveles educativos. La otra es mucho más concentrada, esforzada y hace sus cosas prácticamente sola. Ya, voy a hacerte dos preguntas. ¿Las niñas estudian en colegios municipales, colegios particulares? Colegios municipales. Ya, perfecto, ambas. ¿Y cursos? Quinto básico y segundo básico. Ya, claro, son distintos. Y Romina, ¿quieres hacer mi una pregunta, o sea, en realidad eran dos preguntas. Las dejo, o sea, estudio con ellas separadas, digamos, les doy a cada una su espacio. Y lo otro, ¿en qué horarios puedo estudiar con ellas para que sea como mejor el aprendizaje, les quede más retenido y todo el tema? Y si los fines de semana es aconsejable o no. Ya, Romina, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, me queda súper claro, que entretenido. Ya, perfecto. Ya, Andrea, ahí te vamos Bueno, gracias. a responder la pregunta. Muchas gracias, Andreita, por llamar y por vernos. Ya, súper. Justamente, esto es lo que yo quería, que se forme esto interesante de poder intercambiar la información, de hacerlo más cercano. Lo que yo te comentaba, de repente, uno como mamá tiene una forma para los hijos, pero se nos olvida que son personas distintas. Claro. Ya que si bien el contexto familiar es el mismo, compartimos la misma mamá, pero son personas totalmente distintas y por ende son cerebros también totalmente distintos. Ya son personas que se alimentan distintas, que duermen distinto, que eso también influye directamente en todo lo que es el aprendizaje y en las rutinas, y también el cómo nuestro cerebro procesa la información. Y yo en ese caso, bueno, con las preguntas más puntuales, obviamente además están en etapas distintas. Claro. Ya una está como saliendo un poco más de la niñez y está entrando a la preadolescencia, que también ahí juega un rol muy importante en lo cognitivo, porque estamos pendientes de otras cosas, nos estamos dando cuenta de otras cosas, nos empezamos a cuestionar también. Claro. Y eso empieza también a trabajar en la motivación, entonces de repente no dan muchas ganas de estudiar. Y bueno, de estudiar juntas o separadas, yo creo que hay que ir siempre innovando. Quizás yo le aconsejaría que de repente hagan rutinas de estudiar juntas, Ya. pero siempre cosas distintas. Que no sientan que están haciendo lo mismo. ¿Ya? Claro, no sentarla a las dos a estudiar historia, o no sentarla a las dos a estudiar no. matemáticas, claro. Y también quizás en otra oportunidad, no, a alguna no le va a tocar estudiar, entonces la otra estudia sola. También generar autonomía. Hacer una rutina de trabajo, vamos a estudiar los lunes, los miércoles, los viernes, idealmente el fin de semana no. A mí me pasa mucho eso. ¿Por qué no? Porque hay que tener un rato en donde ellos tengan libre acceso a información, a dibujar, a pintar, a estar un ratito con las pantallas, un ratito sin pantalla, a salir en familia, a caminar, a hacer rutinas de la casa, me toca hacer la cama, cosas así. Claro, Entonces, lo que pasa es que de repente pueden tener una prueba el lunes, entonces uno los hace estudiar el domingo. Peor, Peor. Ah, ya. Okay. Peor, porque la idea es que sea sistemático y que sea parte de un proceso. Ah, ok. Ya, entonces que esto se desenvuelve durante la semana. Me pasa también, a mí los niños me cuentan muchas cosas y me sentía, yo puedo ocupar teléfonos todo el sábado, todo el domingo, pero no en la semana. Entonces yo me pongo a pensar, igual es contraproducente, porque están todo el rato mecanizados esa semana entera encerrados, que el fin de semana nomás tienen teléfono y el fin de semana están 4 horas pegados en el teléfono. Claro, están todos prácticamente Y al todo el final día. tampoco es adecuado. Exacto. ¿Ya? Así que bueno, ese es el consejo como general, tratar de innovar, no siempre hacer lo mismo y tratar de sacar el cuaderno y la guía, que no sea lo mismo que estás haciendo en clase. Quizás que le tenga que inventar una disertación, un cuento a la mamá de lo que vio, de lo que está estudiando, del libro, pero que no se siente repetitivamente y mecánicamente a leer, porque si no es lo mismo que en el colegio y aburre, y los chicos necesitan hacer cosas distintas. Sí, necesitan interactuar de manera diferente. Exacto. Y como tú dices, las edades complican, porque obviamente, como tú dices, está entrando una en la preadolescencia y que también cuando ellos están en quinto básico, creo no estar mal. Tú me corriges si es así. De repente
tienen más profesores. Sí, Y tienen depende más del colegio. asignaturas, claro. Es como que de primero a cuarto tienen el mismo profesor para todos los ramos. Claro. Y en quinto básico cambia todo eso y tienen un profesor para matemática, un profesor para historia, un profesor para esto. Y eso a ellos los pone mal porque Exacto, sí. tienen también distintos tipos de profesores. Sí. No todos son tan benevolentes como el que tenía en ese minuto. Entonces, eso también es un tema. Y el de segundo básico va entrando recién Al sistema en general. al sistema. Mira, Sí. otra pregunta. ¿Qué podemos hacer los padres en casa para motivar el estudio de los estudiantes? Sí. ¿Cómo motivar el estudio? Bueno, ahí va todo de la mano. También los papás me dicen mucho, pucha, mi hijo antes le iba súper bien, agarraba el cuaderno solo, estudiaba solo, pero eso se perdió. Entonces, ¿qué pasó en el camino? Ahí es muy importante, los niños tienen etapas, van Ya. cambiando mucho en sus etapas y hay que motivarlos a través de sus procesos emocionales. Lo que conversábamos en un principio también. Se pierde mucho el objetivo cuando los niños se dan cuenta en que los papás, igual que el colegio, solo esperan resultados cuantitativos o conductuales, los chicos pierden el interés, se aburren. Entonces, pucha, solo tengo que estudiar para la nota. Entonces, eso hace que los chicos pierdan las ganas. Es que eso es que, ¿sabes lo que pasa, Romy? Que de repente es como muy complejo porque no sabes cómo tomar el tema de que no sea, porque antes la nota era como, ya, si te sacas buena nota, yo te voy a comprar esto, si te sacas buena nota, vamos a salir a comer. Exacto. Entonces es como jugar un poco con el tema de que siempre tienes que estarlo premiando. También. Y yo decía que yo sentía que estudiar era como su obligación, no Claro. era como premiarlo. No sé si estaré tan mal, pero en algún minuto el concepto, yo tuve 4. Claro. No fue menor mi pega. Entonces, en ese minuto eran 4 personas distintas con 4 maneras de estudiar distintas. Entonces, tú decías, oye, ¿cómo voy a lidiar con esto? Entonces, por eso te digo, ¿cómo fomentas el tema del estudio? ¿Cómo lo incentivas? Exacto. Bueno, ha ido cambiando mucho también. Yo te comentaba, por ejemplo, yo en mi época, en mi etapa escolar, yo siempre fui muy autónoma. ¿Ya? Estudiabas sola. hacías tus Estudiaba cosas sola. sola, me encantaba estudiar, hasta el día de hoy me gusta estudiar, pero hay niños, niñas que no es parte de ellos de manera innata, no les gusta mucho, no se sienten capaces, ¿ya? Entonces yo creo que por ahí pasa con esto de la motivación, que uno tiene que demostrarles que ellos son capaces. Sí, no mamá, es que me cuesta hacer esto, ya lo vamos a intentar, pero de otra manera. Si te sacas un 5, si te sacas un 6, si te sacas un 4, es parte del proceso. Exacto. Ya, entonces lo importante es validarles también todo ese esfuerzo que hicieron para llegar a ese 5. Exacto, todo ¿Ya? lo que se pusieron las pilas para poder Exacto. estudiar. Yo tengo experiencia, bueno, yo como experiencia como cercana, tengo mi nieta que es súper buena para el estudio, Claro. buenísima, pero también se estresa mucho con las notas y eso es terrible porque como que ella se sobreexige para sacarse buenas notas. Está en segundo medio y obviamente está en otra etapa, Claro. pero es muy complejo con los niños. Oye, Romy, también hablemos de cómo fomentamos la lectura en los chicos. Ahora se lee cada vez menos. Ay, sí. Eso sí que es terrible porque a mí me encanta leer, soy una fanática de la lectura igual. Sí. Y estamos ya en la época en que ya todo es digital, cuesta mucho. Cuesta. O sea, regalar un libro ya es como... Se lo regala a una persona adulta mayor. Ya a los chicos regalarle un libro no es como Sí, antes. es po. verdad. Yo, bueno, personalmente dentro de la consulta lo que hago mucho es innovar. Innovar. Siempre trato como de ser muy creativa Ya. y siempre digo hay que salir de la guía, del típico cuaderno, entonces trato de trabajar a través del computador, obviamente con tarjetas, trabajo en el suelo, trato de hacer esas cositas y cuando los niños están empezando el proceso lector, los papás me dicen, ¿y cómo lo puedo hacer? Yo le digo, pucha, más allá de sentarte al lado y pedirle que lea, cuando vayan en la micro, cuando vayan en el auto, que vaya leyendo en voz alta todos los letreros. No importa que se equivoque, pero que vaya leyendo todos los letreros de los negocios. Entonces, ir buscando ideas muy, muy sencillas, que pueden parecer muy domésticas, del día a día, muy cotidianas, y eso hace que ellos también se reencanten, porque sienten que van jugando. Exacto. Sí. Se entretienen con eso. Se entretienen. Y ¿ya? uno siempre, ya la edad tiene que ser como más, no sé, pues como ya empiezan a leer segundo básico, tercero básico, por ahí ya empieza uno a jugar con estas cosas. Mira, se supone que lo que piden la mayoría de los establecimientos educacionales de acuerdo a la normativa, a la ley, al currículum, a lo que está planificado, es que ellos en primero básico, la gran mayoría, logre
iniciar el proceso de lectura y terminar el primer básico con una lectura fluida. Ya. Ahora, hay un gran porcentaje de estudiantes que no lo logra porque obviamente todos tienen sus ritmos. Y entre segundo y tercero básico yo todavía he tenido muchos estudiantes que necesitan consolidar y estimular el proceso de lectura de manera distinta. Por eso sé lo importante que es inventar actividades. Ya también pasa con las expectativas de los papás. Los establecimientos educacionales, yo atiendo a niños de todos los establecimientos, de todos los colegios, Ya. tienen varas distintas. Sí. Y hay niños que en primero básico el curso completo tiene que pasar leyendo desde kinder, ¿me entiendes? Imagínate si en el colegio en el que tú colocaste a tu hijo ocurre eso y tu hijo no logra, digamos que estamos en una edad, en una etapa maduracional, todavía es esperable que aprendan. Y no es lo que- logra, crea una frustración, Claro, un yo creo rechazo. que es que ahí va lo que yo te decía. Un poco uno como papá también tiene que tener estas herramientas de psicología, que uno tiene que tener muchas herramientas, enfermera, psicóloga, mamá, de mil cosas. Entonces también va en uno como papá, porque uno trata de encauzar a los chicos de cierta forma para que puedan obtener logros y todo, pero también tú tienes que darte cuenta que a lo mejor tu hijo no es para ya voy a decir, un Cruz del Sur, por ejemplo. ¿Ya? Claro, los niveles de exigencia. Los niveles de exigencia que tiene el Colegio Cruz del Sur. Le envío un beso a Mario, que lo conozco en la vida, pero es un nivel de exigencia mayor. Yo voy a contar una experiencia personal. En algún minuto de la vida, Mario nos conocíamos mucho tiempo y me dice que uno de mis hijos vaya al colegio, que se integran al Cruz del Sur. Y me tocó el que menos estudia. Claro. Como me decían, no, llévalo para allá, tú no te preocupes, hace deporte. No, Claro. no, porque era yo llevar a mi hijo al sacrificio y sabiendo que no iba a dar para un Cruz del Sur. No diciendo que era un burro ni nada por el estilo, pero, No, claro. perdón, pero obviamente a él nunca le gustó estudiar. Claro. Y uno Exacto. y eso es un tema de psicología de uno, porque tú digo, ya, no le gusta estudiar, tengo que tener claro que no va para eso, tengo que buscarle lo que es para él. Exacto. Siento que hasta el día de hoy, con él, yo le pregunto, ¿te gusta lo que estás estudiando? Sí. Pero yo como No mamá, estamos motivados, muy no, convencidos. pero yo como mamá siento que no. ¿Me entiendes? Sí. Pero es como lo ve a uno. Uno también tiene que reevaluarse. Porque es la única Exacto. forma de que tú puedas ayudar a tus hijos. Si no, no los puedes ayudar. No, de porque todas si maneras. tú buscas expectativas altas que tú no tuviste, pero que los quieres para ellos, pero tú ves que eso no va, no sigas insistiendo. Exacto. Y es como tú dices, uno nunca sabe cómo va a ser como papá, pero por último uno utilizar un poco la psicología en Sí, eso. sí, bueno, obviamente los papás todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien, Sí, que tengan un buen establecimiento, exactamente. pero yo lo he visto a lo largo de mi experiencia como profesional, como mamá, yo veo ahora niños grandes, yo Ya. llevo 15 años trabajando en educación, entonces igual hay chiquitos que están súper grandes y yo digo, mira, el establecimiento educacional que tú vayas no va a determinar cómo tú vas a trabajar asertivamente en tu vida. Exactamente. Que seas una persona exitosa como lo que se conoce de éxito en la vida. Entonces, yo siempre digo a los papás en las entrevistas que me dedico mucho a trabajar con la familia porque eso es lo más importante. Exacto. Yo antes de ingresar a un niño a plan de trabajo, converso con la familia, la mamá, el papá, ambos, el adulto responsable, y les digo, no hay que enfocarse en el resultado final, que lo que ustedes esperan es el que suba sus notas, por ejemplo. Cuando Claro. me piden esas cosas así como inmediatamente, sí, eso se puede hacer. Pero él va a seguir desmotivado. Va a seguir de repente no va a estudiar. Va a seguir no contestando la prueba porque no quiere, no porque no sepa. Y lo que nosotros queremos también es que el proceso sea agradable. Que aprendan. Que aprenda y que se sienta cómodo. Entonces, la etapa de la vida es así, y nuestra etapa escolar es este pedacito inicial de la vida. Entonces, tenemos que hacerlo agradable, tenemos que hacer que el niño vaya contento, que tenga ganas de ir. Y así va a aprender. Y las notas y todo se van a dar solas. Pero hay que motivar ese camino. Y tú también, Romina, tienes todo tipo de... Hay que pensar que la educación ahora también está en esto, el tema de los niños con TDAH. TDAH y todo eso. Entonces igual trabajar con ellos, tú trabajas con ellos igual. Sí, de todas mucho, maneras. Sí. Mucho. Sí. ¿Y cómo va por ahí el aprendizaje para ellos? ¿Cómo se maneja eso? Porque los papás se complican harto con ese tema. Sí. Yo tuve amigas de eso que también era complejo. ¿Cómo lo manejas eso? Mira, ¿Cómo ahí- ayudas tú a un papá que le diagnostican esto?
Claro, bueno, primero siempre bajar, digamos, como esto de, pucha, mi hijo tiene este diagnóstico, y yo le digo, ya, no es limitante. En el fondo eso nos va a dar un lineamiento de trabajo para estimular. Ya. Acá lo que hay que hacer es ir enfocando, conocerlo. Yo hago un lazo con los chicos, entonces digo, ya, vamos a trabajar de esta manera y tú necesitas reenfocarte así. Entonces, 10 minutos son tus tiempos reales de atención y concentración y eso vamos a trabajar. Yo no les voy a mentir, les voy a tener un niño sentado 1 hora, si mi terapia dura 1 hora, la terapia psicopedagógica, yo voy a trabajar 15 minutos reales y va a jugar 10 minutos, va a tener esparcimiento libre 10 minutos y luego va a retomar la actividad. Y eso con el tiempo lo voy alargando. Ya, pero se puede, siempre se puede. Pero eso es más o menos un tips para la familia que tenga un niño con esta condición, donde tú puedas decir 10 minutos que esté concentrado en lo que estamos haciendo, le des libre y ahí vaya jugando. Y también con los tomar tiempos. conciencia que el juego es sumamente importante y no solo cuando son pequeñitos, hasta los 6, 7 años que se les permite jugar. Ya. Después de eso, los niños grandes, yo tengo niños muy grandes, octavo, primero medio, segundo medio, y todos quieren un rato de juego. Y me dicen, ¿yo me puedo columpiar también? Yo puedo, cuando terminamos 1 hora completa de estudiar historia, hacer mapas conceptuales y todo, ¿puedo ir a jugar? Sí. Claro. Y esa confianza ya no está en los establecimientos. A ti te sacan de kinder, te llevan a primero básico, como que después ya no puedes jugar, es como una norma y como que ya los niños no tienen un espacio de libertad que no sea estar con las pantallas. Entonces nosotros mismos como sociedad se lo hemos ido quitando, pero le decimos no, porque tú ya no eres un niño, tú ya no eres tan chiquitito. Yo siento que ahora, Romy, es tan difícil. Yo lo veo así, porque uno ya tiene sus años también. Yo lo veo tan complejo educar en este tiempo. Pero es bonito. Sí, Me yo creo encanta a que mí. en el caso tuyo, que estás relacionada con esto, sí, obviamente, pero siento que cada vez se ha hecho más complejo el poder educar a los niños, que logres tenerlos sentados en una mesa más de 30 minutos con la familia y con todo, porque ya comiste, te paraste y te fuiste a la pieza y ya te encerraste. Está difícil. Está difícil. Yo lo hallo que está muy difícil, pero existen personas como tú, Romy, que obviamente le dan una vuelta a esto y tratan de llegar a los chiquillos. Y como tú dices, yo creo que lo más importante en todo esto es empezar por los papás y que los papás tengan muy claro la clase de hijo que tenemos, cómo se manejan nuestros hijos y qué es lo que podemos decir, ya, esto va para adelante con este chico y esto no es por acá y esto es por otro lado. Sí, y asumir buscarle... que hay cosas que no nos van a ayudar. Exacto, así que yo me pongo, de verdad, me encantan estos temas, yo los disfruto mucho, crecí tanto chico y sigo creciendo más, así que yo estoy muy feliz, Romy. Ojalá el otro martes nos podamos ver con otra, vamos a subir como con la María Elena, vamos a empezar a subir fotos contigo para poner los temas y vamos a poner los temas en la palestra para que la gente sepa. Hoy día nos contactamos igual, así que muchas gracias a la gente que estuvo y a la gente que obviamente está mirando y que obviamente todo esto les sirve. Así que, Romy, el otro martes, si tienes tiempo, nos coordinamos y nos vemos con otro tema interesante y la gente que llame, que se comunique y que pregunte, porque de verdad es muy interesante. Sí, agradecer. Dejo las pantallas para que des tu número de teléfono. Muchas gracias. Agradecer el espacio, porque para mí es súper importante compartir mi trabajo y no solo eso, sino de verdad hacer un aporte real para las familias que de repente uno necesita, las mamás, los papás, decir, pucha, esta es mi verdad y necesito apoyo con mi hijo, entonces es muy importante para mí este espacio, así que muchas gracias. Sí, vamos a hacer, si Dios quiere, mucho más espacio y vamos a buscar otros tipos de programas para poder hacer mucho más cosas, así que muy feliz de tenerte, Romy, muchas gracias por venir como todos los martes, así que nos vamos a una pausa comercial, señor director, y volvemos en un ratito más con coleccionistas que creo que escucho las risas desde acá, así que les envío un abrazo enorme, nos vemos un ratito más en Desconectados en la Tarde. Pero aquí tenemos las mejores sonrisas.